no sé, muy buenas tardes. Me siento muy honrado de estar acompañándolos a ustedes en esta hora de la tarde-noche para tener este debate. Es un debate que surgió al interior de nuestra asociación, la Asociación de Mastología de Antioquia, y pues quisimos tener algo que tuviera sangre, que nos permitiera como confrontar algún conocimiento y cotejar, y probablemente vamos a tener, independientemente de quién gane, que pues muy posiblemente va a ser Andrés, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer por lo menos una buena pelea. Vamos a tratar de explorar si el uso de pruebas genómicas para digiterapia neoadyuvante en el cáncer de mama luminal en la era de COVID es una opción. Y la posición que yo tengo es a favor, y vamos a mirar si logro persuadirlos, por lo menos parcialmente. Entonces, primero tengo que mencionar un conflicto de interés muy grande que tengo, que es con Amaré y con Genomic Health, que utiliza, tienen pruebas genómicas supremamente importantes, como es el Oncotype, y he recibido honorarios por investigación clínica y conferencias, pero quiero enfatizar y sobreenfatizar que esta no es una actividad patrocinada por ellos. De hecho, ellos me mantienen un deck bastante bueno de diapositivas, como de 200, de las cuales he tenido utilicé exactamente 4. Yo les aviso cuándo, porque son las más bonitas, entonces ya saben que son las verdaderamente originales. Entonces, como el doctor Ginás ya mencionó, en esto del COVID-19 tenemos como 3 fases. Una fase de preparación, que es en la que le tenemos miedo, pero no ha llegado, en donde nada se cambia pues realmente en el manejo. Está una fase de contención, en donde esencialmente se disminuye un poquito el umbral para terapia neoadyuvante sistémica y se medio postergan algunos procedimientos quirúrgicos porque esencialmente los recursos hospitalarios están, llamémoslo así, dirigidos a la pandemia propiamente. Y está la fase desbordada en la que está pues en este momento Nueva York y en la que estuvo Francia e Italia, en donde esencialmente pues la decisión de diferir el manejo quirúrgico no es propiamente muy libre, sino que es algo que esencialmente pues va a ocurrir. Digamos que esas variaciones no tienen mucho problema para los estadios voluminosos y los triple negativos y los HER2, porque de entrada esos pacientes tienden a ser manejadas en su gran mayoría con terapia neoadyuvante. Sin embargo, en los pacientes con cáncer de mama temprano luminales, tal no es la situación. Muchas de ellas, yo diría que la mayoría, sobre todo si son de estadios tempranos, se manejan inicialmente con cirugía. Entonces, tenemos este caso hipotético, una mujer de 58 años con un cáncer ductal infiltrante grado 2, unifocal de 15 milímetros, con axila negativa, con un patrón claramente luminal, receptores de estrógeno positivos, HER2 negativo y Ki67 bajo, en una hecatombe covidiana. Entonces yo se las ilustro como yo la miro, como yo la pienso, y es esto. Estamos en esta situación y llega esa paciente, esa es la clínica donde se iba a operar. Entonces, la pregunta que uno se hace es, en condiciones normales, las opciones válidas sería hacer una cirugía, posteriormente hacerle una prueba genómica. Si el RS es bajo, se le hace la radioterapia y la terapia endocrina. Si el RS es alto, se le hace quimioterapia y después la radioterapia y la terapia endocrina. Y la otra opción es hacerle quimioterapia neoadyuvante seguida por cirugía y después hacerle la radioterapia y continuar con la terapia endocrina. Esas son las opciones que normalmente nosotros aceptamos como válidas. Sabemos por el estudio del TAILOR-X que el porcentaje de personas que finalmente van a ir hacia el lado de quimioterapia es el 20% versus el 80% que van a ir a la terapia genómica. A la terapia endocrina sin necesitar quimioterapia. Entonces, eso lo tenemos entendido. Pero estamos en la hecatombe del COVID, ¿sí? Y va a haber un retraso en la cirugía de semanas o meses para poder hacer todo eso. Entonces, la pregunta que nos hacemos es,
¿será que podemos hacer este algoritmo, llamémoslo básico, simplemente retrasando todos los procesos para que la cirugía ocurra cuando ya no tengamos COVID? O le damos quimioterapia a todo el mundo con la espera de que para cuando ya termine esto le hagamos cirugía a las pacientes. Entonces, por un lado retrasaríamos el tratamiento y por el otro le daríamos quimioterapia al 100% de las mujeres con quimioterapia neoadyuvante. Existe una tercera forma que es menos socorrida y que tiene menos peso y que no la usan la mayoría de las personas, que es darle terapia endocrina neoadyuvante antes de la cirugía. Y bueno, eso, en ese caso uno le daría terapia a todas y el 20% que necesitaba la quimio, que sabemos que existe, ¿qué pasa con ellas? Esas pacientes no recibirían quimioterapia, entonces presumiblemente también quedaría un subgrupo de pacientes subtratadas. Entonces, o se retrasan, o todas reciben quimio, o el 20% que necesitaba quimioterapia no la recibe. Entonces, la propuesta es que durante la pandemia tratemos de hacer cosas que retrasen de pronto la cirugía sin que pongan en peligro a la paciente. Esa paciente en particular, la propuesta es que se le haga una prueba genómica y si el score es bajo es terapia endocrina y si el score es alto se le da quimioterapia neoadyuvante y después cuando ya estemos libres del virus y el virus ya esté curado y desaparecido y ya sea historia y todos nos riamos de todo esto, se puede proceder a hacer la cirugía, la radioterapia y el resto de tratamiento. Esa es la propuesta, con la ventaja de que le daríamos quimioterapia al ese 20% que la necesita y le dejaríamos de dar quimioterapia a ese 80% que no la necesita. ¿Cuál es la evidencia? Ahí está el problema, ¿sí? Y por razones pues, de decencia no les explico qué significa cada una de estas 4 letras, pero esencialmente pues, no tenemos mucha evidencia. Entonces, como voy a tratar de convencerlos de algo que no tiene mucha evidencia, yo les voy a tratar de dar mi idea de qué requisitos debería tener algo para que yo me sienta tranquilo haciendo. 1, una prueba que sugiera o demuestre futilidad de la quimioterapia en un grupo específico de pacientes. 2, una prueba que sugiera o demuestre necesidad de quimioterapia en un grupo específico de pacientes. Que la quimioterapia neoadyuvante sea una opción válida y que la terapia endocrina neoadyuvante sea una opción válida. O sea, se necesitan esas 4 cosas mínimas para que uno pueda decir, podemos pensar en esto. Entonces, miremos el primer escenario, ¿se hace la cirugía o se hace quimioterapia neoadyuvante? Arranquemos con la cirugía. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿existe algún subgrupo de pacientes con cáncer luminal que no derive beneficio de quimioterapia en enfermedad temprana? Y la respuesta, pues, tiene como 2 aristas. La primera es, ¿qué pruebas genómicas de recurrencia pronostican recaídas? Y para eso tenemos varias. Tenemos el CT, el CTS, la inmunohistoquímica C4, está el Oncotype, el Breast Cancer Index, está el EndoPredict, está el Prosigna PAM50. Y miren que todas ellas muestran, y aquí podemos ver que si es de alto riesgo, se aumenta el hazard ratio de peligro, llamémoslo así, de que desarrollen cáncer. O sea, efectivamente, con cualquiera de ellas que uno haga, si le da de alto riesgo, efectivamente le está indicando que va a tener más riesgos de cáncer de mama, ¿cierto? Lo mismo, las recaídas a distancia con ganglios positivos, que no aplica para esta situación en particular. Entonces, la respuesta a esa pregunta es si existe una prueba genómica que pronostique. La respuesta es sí, todas las que se han inventado, incluso MammaPrint, que no estuvo en ese estudio, pero que también es capaz de, si es de alto riesgo, nos indican recaída. Ahora, si nosotros analizamos ya alguna prueba que prediga respuesta a quimioterapia o específicamente a terapia endocrina con validación prospectiva, es decir, bien hechecito, entonces tenemos estos 6 que los elegí aleatoriamente, quedó nada más una excluida que no me importa y que no aportan particularmente nada. Tenemos estas 6 que son las más famosas y miramos que todas estas que están en rojo, sí, no tienen estudios de validación prospectiva. Entonces no nos desgastemos perdiendo tiempo en pruebas que no han hecho validaciones prospectivas. Podemos proceder a olvidarnos de ellas y nos queda las 2, ¿cierto? El Oncotype y el MammaPrint, que tienen validaciones prospectivas. El uno es el MindAct con MammaPrint y el otro es con TaylorX de Oncotype. Y
yo simplemente quiero utilizar esta frase. A mí me han dicho que no debo tener diapositivas con muchas palabras porque eso no está bien, se ve muy mal, y menos, pues imagínate, palabras además en inglés. Pero esta es la conclusión de Oncotype, de MammaPrint con MindAct. Y yo quiero hacerles un Google Translate de eso y simplemente voy a señalarles en negrilla con itálica lo más importante. La no administración de quimioterapia, ¿sí?, dio lugar a una tasa de supervivencia que fue 1.5 porcentuales inferior. O sea, para lo que se inventó el estudio, no fue capaz de hacerlo. Que era que si daba negativo, que si daba bajito, en los pacientes de alto riesgo clínico no necesitaran quimioterapia. El estudio fue inventado para eso y no logró demostrar eso. Entonces, yo pienso que es perfectamente fácil hacer un acto de desaparición de ese estudio y nos queda este otro estudio. El estudio de Oncotype, que todos lo conocemos, en el TAILORx, que es un estudio en donde la prueba genómica son de 21 genes, que básicamente nos da un puntaje y se usa pues, en este momento en estadios 1A, o sea, T1 o T2 N0, donde que tienen estas características de entrada, donde nuestra paciente hipotética entró, y se divide en 3 grupos: los que tienen bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Miren que los que tienen riesgo alto tienen una alta probabilidad de sufrir recaídas. Entonces, en el TAILORx es un estudio que tiene 3 estudios esencialmente. En el lado izquierdo está un estudio descriptivo, prospectivo, pues llamemos un fase 2. En el lado derecho hay otro estudio fase 2, un estudio en donde en el lado izquierdo es de bajo riesgo que recibía terapia endocrina, en el lado derecho era alto riesgo que recibía quimioterapia más terapia endocrina, y el verdadero estudio es el estudio de la mitad. Sí, el estudio de la mitad, en donde los pacientes que tenían un riesgo intermedio tenían se aleatorizaban a dos lados: al lado experimental, en donde recibían quimioterapia endocrina sola, y el estándar, que era quimioterapia más terapia endocrina. Y ustedes pueden apreciar que en el verdadero estudio, en el que era fase 3, el que realmente hizo aleatorización en ese de rango intermedio, se ve que es la no inferioridad, se satisface, y pues eso se traduce que la adición de quimioterapia en ese grupo de pacientes es innecesaria. Eso dio origen a este algoritmo, que es un poquito complejo. Como nuestra paciente es más de 50 años de edad, lo podemos resumir así, ¿cierto? Se le hizo la prueba, si da entre 0 y 25, se le da terapia endocrina sola sin quimioterapia; si le da de alto riesgo, se le da terapia endocrina más quimioterapia. Entonces, existe una prueba genómica de recurrencia de capacidad predictiva de respuesta a quimioterapia, y con validación prospectiva la respuesta es sí. El TAILORx con el Oncotype, con el estudio TAILORx. Entonces, ¿existe algún subgrupo de pacientes con cáncer luminal que no deriva beneficio de quimioterapia con enfermedad temprana? Sí, aquellos que tienen RS bajo. Entonces, digamos que eso valida este brazo de la ecuación. Ahora, la siguiente pregunta es si tenemos un grupo de pacientes de cáncer luminal que sí derive beneficio de quimioterapia en enfermedad temprana. Entonces, aquí vemos lo que pasó en los estudios, llamémoslos históricos, o sea, de los NSABP antiguos, cuando tenían los pacientes en las que tenían alto riesgo, aquí como en morado, y los pacientes que habían recibido quimioterapia versus las que no recibieron quimioterapia, y se puede apreciar que las que recibieron quimioterapia les fue mejor. Eso es una evidencia retrospectiva. ¿Qué pasó con el TAILORx? ¿Cierto? En el TAILORx sucedió algo como esto. Esta es una gráfica que yo dibujé. Por favor, no lo hagan en la casa, porque realmente yo simplemente superpuse esas 2 gráficas para quitar. Estos son pacientes de alto riesgo del grupo que no recibieron quimioterapia y los que sí recibieron quimioterapia. O sea que parece que hay un subgrupo que se beneficia. Pues de nuevo, en el brazo prospectivo de alto riesgo, que yo llamaría fase 2
de pacientes que recibieron todas terapia endocrina más quimioterapia tuvieron este comportamiento. Vean ustedes la gráfica que tienen más recaídas que las que no tenían ese alto riesgo, pero no tienen tanta recaída. Y si nosotros hacemos como una grafiquita artificial de eso, pues encontraríamos que ese delta se vería ahí. De nuevo, esto es una construcción que yo hice y básicamente yo quiero ganar esta discusión. Entonces, ¿existe algún subgrupo de pacientes con cáncer luminal que sí haría beneficio de quimioterapia? Y la respuesta es parece que sí, porque realmente es un estudio retrospectivo, ¿cierto? Y en el TAYLOR-X, que fue una evidencia prospectiva, pero finalmente fue descriptiva porque no fue aleatorizada. Entonces, eso nos explicaría este otro brazo, el brazo del 20% que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede diferir la cirugía? Y aquí están los estudios de esta revisión de 2018, donde están todas las revisiones de cuánto se han podido demorar las personas antes de 3 meses, más de 3 meses. Y yo quiero resumirles el resultado con los 3 resultados posibles. 1, que no hay problema. 2, que puede que haya problema. Y 3, que hay mucho problema. O sea, en síntesis, si uno utiliza esto, uno puede pegarse cualquiera al que más le guste para decir, ¿cierto? Pero lo que sí parece ser es que en los datos de la SEER parece ser que por cada 90 días de reducción se pierde en forma absoluta entre un 3 y un 4% de supervivencia. No relativo, sino absoluto. O sea que si vamos a hacer cirugía, la podemos retrasar de pronto hasta 90 días, pero si pensamos retrasarla más, no le estamos haciendo ningún beneficio, ¿cierto? Entonces, aquí hay otras diapositivas que no nos aportan para lo que estamos buscando. Entonces, ¿podemos diferir la cirugía? Sí, un poquito más de lo que pensábamos, por ahí hasta 2, 3 meses especial, pero si recibimos terapia neoadyuvante, si tenemos terapia neoadyuvante, se puede pensar en hacer eso. Entonces, si uno piensa que una de las opciones es simplemente esperar a que termine la pandemia, yo pienso que difícilmente lo podemos recomendar. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puede la quimioterapia neoadyuvante ser administrada en forma sistemática? Y la respuesta es sí. Desde el NSABP-B18 de la época de Fisher en 1997, sabemos que uno puede dar cirugía primero o quimioterapia primero. Y esencialmente el desenlace es la proporción de preservación de la mama. Hay mayor preservación de la mama y tenemos el metaanálisis con más de 3.900 pacientes y aquí está el resumen del metaanálisis. Esencialmente lo que es la mortalidad es idéntica con un hazard rate, un OR de 1, o sea que es lo mismo dar quimioterapia desde el punto de vista de mortalidad y de progresión si se da antes o después de la cirugía. Entonces, ¿podemos dar quimioterapia neoadyuvante a todas las mujeres que tengan un tumor antes de la cirugía? Sí, la respuesta es sí. Pero entonces la pregunta es, ¿le damos quimio al 100% y la biología dice que solo el 20% la requieren? Entonces, ¿hay algo que cambie por el hecho de que la quimioterapia se dio antes que hace que se vuelva indicada? ¿O será que la biología nos puede decir algo? Entonces nos lanza, y no tenemos sino otras 2 preguntas. ¿Existe evidencia convincente de terapia endocrina neoadyuvante en cáncer luminal? Porque pues de pronto es que nos sirve de dar hormonoterapia, o sea, esta tercera vía que no es tan socorrida, yo sé que el doctor José Joaquín Caicedo la ha usado y la ha estudiado en múltiples oportunidades y tenemos un estudio, una terapia, terapia endocrina neoadyuvante, un metaanálisis de 20 estudios que encontró que efectivamente la terapia neoadyuvante básicamente no cambia los desenlaces más importantes con respecto a la tasa de respuesta, la tasa de respuesta radiológica y la preservación de la mama. Tampoco es que demasiado, pero pues mire que la preservación de la mama tiende a favorecer la terapia neoadyuvante endocrina, aunque no alcanza el nivel de significancia estadística. Sin embargo, cuando ya uno mira, ¿cierto?, el análisis agrupado, ¿sí?, al compararlo con tamoxifen, se ve que el beneficio es casi todo de inhibidor de aromatasa. El tamoxifen es claramente insuficiente y eso es algo que debemos tener en cuenta si estamos considerando eso. Ahora, si analizamos los estudios que comparan terapia en neoadyuvante
endocrina con quimioterapia, tenemos 3 estudios con estos números de pacientes. Yo no sé a ustedes, pero me parece una casuística absolutamente miserable, ¿sí? Considerando pues, que definitivamente pues, otros estudios son de miles de pacientes. Estos son los 3 estudios que hay, uno con exemestano, otro con letrozol, otro con anastrozol. Y pues básicamente sí, los 3 estudios muestran que efectivamente no parece haber una gran pérdida con el uso de inhibidores de aromatasa neoadyuvante por 24 semanas. Entonces, ¿será que le damos terapia neuroendocrina al 100% de las mujeres que tienen ese perfil de un T1 con luminal? Pero la biología dice que el 20% requieren de quimioterapia, como ya se vio con el Taylor-X. Entonces, pues queda uno un poquito, ese 20% no lo va a capturar en esa situación. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿falso o verdadero? Un RS alto preoperatorio se asocia a una menor respuesta a terapia endocrina neoadyuvante. Y ahí estamos con una cosa. Los japoneses gastaron 64 pacientes, hubiera sido mejor que hubieran gastado 6.400, ¿cierto? Haciéndose esa pregunta. Les dieron Oncotype y les dieron 16 semanas, de 16 a 24 semanas de exemestano y después cirugía. Y se encontraron que los pacientes que tenían un riesgo alto, ¿sí? Tenían una tasa de respuesta que era una respuesta clínica que era muy por debajo de la que se observaba con los riesgos bajos o intermedios. O sea que de pronto puede haber algo de correlación entre el Oncotype y la respuesta a terapia hormonal, ¿sí? Entonces, podemos decir que sí, hay un estudio descriptivo, no es gran cosa. Entonces, para terminar, tenemos los requisitos que sugieren o demuestre futilidad de quimioterapia en un grupo específico de pacientes y la respuesta es sí, el Taylor-X, ¿cierto? Hay una prueba que demuestra necesidad de quimioterapia en un grupo específico de pacientes. Pues yo pienso que también, ¿cierto? Así sea con una evidencia que es retrospectiva o prospectiva no aleatorizada, que la quimioterapia neoadyuvante sea una opción válida, sí, el NSVIP-B18 y muchos otros más han demostrado, y que la terapia endocrina neoadyuvante sea una opción válida, pues yo creo que con la poquita evidencia que hay, de todas maneras, toda ella apunta a lo mismo. O sea que las 4 cosas que yo pienso que se necesitaban para que pronto pudiera ser pensable esta situación, pues yo creo que se construye, o sea, se construye el concepto de que podemos pensar en esa opción, o sea, podemos pensar. Entonces, yo pienso que aplicando una prueba genómica se obtiene el mejor de los mundos, se inicia tratamiento en forma oportuna, se difiere la cirugía en forma segura, se le administra quimioterapia a la minoría que lo necesita y se le administra la terapia endocrina a las demás. O sea que mi propuesta, y que yo quisiera que ustedes estuvieran de acuerdo conmigo, así pues a lo mejor no, ¿cierto? Es que en la era del COVID, con acceso limitado a cirugía, supongamos que estuviéramos en ese bombardeo pues, vírico, debería una paciente que fuera con un cáncer luminal unifocal, candidata a Oncotype o posoperatorio, podríamos considerar hacer Oncotype preoperatorio y definir conducta, bien sea quimioterapia en los de bajo riesgo, terapia endocrina neoadyuvante en los de bajo riesgo por 24 semanas o una quimioterapia neoadyuvante en las pacientes de alto riesgo y proceder con la cirugía y después hacer todos los otros tratamientos que se necesitan. Y yo espero pues haberlos persuadido y cedo la palabra a Andrés. Entonces, agradecer, un privilegio, un honor estar por acá con este tema y pues aceptando esta invitación al panel de hoy, que pues yo creo que no va a haber mucha sangre, sino simplemente que sea un escenario para que compartamos conocimiento y al final pues se saquen conclusiones y cada uno tome la ruta de acuerdo a la situación del país, porque todos no estamos viviendo yo creo que las mismas circunstancias con respecto a la pandemia. Entonces, básicamente esto es un escenario donde vamos a tener
pro y contra, donde pues ni tengo los superpoderes del contendor, ni tampoco fuerza del mismo, y si me represento como Batman, que saben que me gusta, quienes me conocen, pues tampoco tenemos probablemente ni esa inteligencia ni el dinero de quien representamos, pero trataremos de hacer lo mejor posible, y para quienes no sepan, pues igual me estoy enfrentando a mi jefe, entonces pues me tocará guardar cierta precaución. Debes hacerlo mal. Sí, es mejor. Entonces, al final vamos a estar, yo creo que dentro de un espectro, ese espectro es, al final probablemente no vamos a quedar ni blanco ni negro. Creo que al final terminaremos sacando es una lista para tratar de beneficiar a nuestros pacientes, porque creo que ni la patología ni las pruebas genómicas son perfectas. Voy a empezar un poco al revés de lo que hizo el doctor Lema, al final terminar con la situación del COVID, pero creo que primero tenemos que analizar qué tanto nos van a aportar este tipo de pruebas dentro de un escenario que es el que pues debemos revisar en el día de hoy, y que básicamente tiene que ver es con tres aspectos fundamentales. Basarnos es en neoadyuvancia, en los tumores de tipo luminal de cáncer de mama temprano, y obviamente anexarlos a una situación pues que en este momento nos puede desbordar, como es la pandemia y pues esta infección por el SARS-CoV-2. Entonces, si uno busca literatura, y pues que arranqué primero, como decía, un poco al revés del doctor Lema, y arranco antes de meterme con el COVID, es preguntarme si esas pruebas definitivamente sí me van a servir en un escenario de neoadyuvancia. Eh, Siempre pues debemos tratar de trazarnos objetivos con nuestros pacientes, y esos objetivos pues las preguntas que yo les haría es, en un escenario neoadyuvante, ¿qué queremos con las pruebas genómicas? ¿Es personalizar un tratamiento? ¿Es evitar quimioterapia porque queremos disminuir toxicidades? ¿Es buscar biomarcadores, tanto pronósticos como predictivos? ¿Es hacer una mejor clasificación de riesgo que lo que nos ofrece una biopsia inicial en neoadyuvancia? ¿O lo que al final queremos es disminuir el riesgo de infección en nuestros pacientes dentro de un escenario de pandemia, y que obviamente pues tenemos que protegerlos, y que probablemente si utilizamos en una manera inadecuada la quimioterapia, pues de pronto terminemos causando un daño colateral? Entonces, cuando uno se plantea este tipo de objetivos y se pregunta qué voy a hacer, pues obviamente existe una línea muy fina que separa la neoadyuvancia de la adyuvancia, pero al final no es lo mismo. No son los mismos objetivos, no estamos buscando lo mismo dentro del tratamiento. Y dentro de un escenario de neoadyuvancia, pues si bien se han venido sumando objetivos dentro de los muchos años que llevan las propuestas de neoadyuvancia en cáncer de mama, sabemos que este tipo de pruebas genómicas se han inicialmente instalado en un escenario de adyuvancia. En el escenario luminal, pues tenemos que preguntarnos entonces si en ese escenario de neoadyuvancia lo que queremos es tener una respuesta completa, si lo que queremos es hacer una cirugía conservadora, si lo que queremos es disminuir la toxicidad por quimioterapia dando terapia hormonal. En última instancia, tenemos que ubicar e individualizar ese paciente que tenemos al frente, y creo que ahí es donde viene una de las grandes problemáticas en cuanto a generalizar un procedimiento. Entonces, no es lo mismo, y si bien esa línea puede ser delgada y los dos tipos de objetivos o de tratamientos pueden ser complementarios, pues en este caso nos debemos ubicar es en el escenario neoadyuvante. Entonces, sabemos por guías, y obviamente esto pues ustedes lo manejan mejor que yo, pero de todas formas, para al final de pronto sacar conclusiones, no es lo mismo hacer una terapia endocrina o hacer un tratamiento con quimioterapia. Tienen condiciones diferentes y ya las conocemos desde el punto de vista fisiopatológico. Sabemos que debemos iniciar la neoadyuvancia en forma temprana, 2 a 4 semanas posterior al diagnóstico. Está dentro de los indicadores que nos dan en las diferentes guías, que esa terapia endocrina pues en general se ha promulgado que tenga una duración de 16 a 18 semanas, y que la diferencia entre un tratamiento de quimioterapia versus terapia endocrina, y sobre todo en el escenario neoadyuvante, es que si bien uno disminuye proliferación y el otro la suprime, la diferencia en cuanto a apoptosis y obviamente el objetivo final de destrucción celular es absolutamente distinto.
Es poco probable que dentro de esos objetivos que mencionábamos inicialmente, mi objetivo fundamental en un cáncer luminal sea obtener respuesta completa, porque no lo vamos a obtener probablemente o va a ser mínimo. Sabemos ya por diferentes estudios, y este siendo uno pues, de los más recientes, que en el obtener respuestas patológicas completas en el escenario de cáncer de mama luminal A ni siquiera alcanza al 3-4%, y sobre todo que eso va a ser menor si estamos ofreciéndoles tratamientos con quimioterapia. Y en luminales B ni siquiera alcanza el 10%. Obviamente esto es un consolidado de datos, y en última instancia la neoadyuvancia se ha centrado más en el papel de los tumores HER2, en los Enrich y en los triple negativos. A partir de ahí, pues uno puede empezar a revisar literatura, y dentro de también algo que es reciente y llama la atención es que cuando se hace algunas revisiones sistemáticas y metaanalíticas en lo que tiene que ver con la comparación entre neoadyuvancia y adyuvancia, pues llama la atención que en última instancia con el consolidado de datos que tenemos en este momento, por lo menos con el artículo de Lancet of Oncology que nos reporta los diferentes objetivos de realizar neoadyuvancia versus adyuvancia. Obviamente en un consolidado de pacientes no estamos diferenciando luminales, pero tenemos que tener precaución cuando utilizamos neoadyuvancia, y sobre todo cuando la utilizamos de una forma inadecuada, porque básicamente vamos a ver que existe una diferencia que es estadísticamente significativa en que la neoadyuvancia puede incrementar el riesgo de recurrencia local en nuestros pacientes. Y eso generalmente, dentro del análisis que se hace también de esta publicación, es que podemos estarla utilizando de una forma no adecuada. Adicionalmente a eso, de pronto haciendo retrasos en los procedimientos quirúrgicos, y adicionalmente a eso utilizando probablemente algunas terapias que no estén adecuadas para el tipo de pacientes que tenemos en ese momento en tratamiento. Entonces, hay que tener en cuenta que si bien ni la recurrencia a distancia, ni la mortalidad por cáncer de mama, ni la mortalidad global están afectadas o se ve diferencia cuando se compara el escenario de neoadyuvancia versus adyuvancia, la recurrencia local sí lo está. Esto es otra de las posiciones que nosotros no hacemos, y obviamente cuando vamos a utilizar lo más desarrollado, lo más de pronto avanzado que tenemos, que son probablemente las pruebas genómicas, y que sería obviamente, como decimos, ocultar el sol con un dedo, donde pues quien vaya en contra del desarrollo de medicina y el de personalizar la medicina, pues creo que está haciendo probablemente una mala praxis. De todas formas, tenemos que saber que ya nos han recomendado de tiempo atrás que incluso pudiéramos, en pacientes que se les ha hecho neoadyuvancia, hacer clasificaciones de riesgo. Y esas clasificaciones, incluso con solo inmunistoquímica, pudiera ser suficiente para hacer algunas clasificaciones, dadas algunas tasas de discordancia que se presentan en los pacientes que reciben neoadyuvancia. No es una práctica habitual que hagamos comparación entre los diferentes marcadores de inmunistoquímica del paciente que empieza neoadyuvancia y de quien la finaliza con nuevas biopsias. Y ya sabemos que pueden existir tasas de discordancia que pueden ser del receptor de estrógeno más o menos de un 10%, el de progesterona de un 17% y el KI67 tan alto como de un 77%. Lo que quiero dar o llamar la atención es que cuando uno negativiza los receptores, tanto el de estrógeno como el de progesterona, tiene impacto negativo en la supervivencia global. Y esa es una práctica que nosotros normalmente no realizamos para poder identificar qué paciente probablemente tenga un comportamiento diferente y más agresivo, a pesar de que inició con un receptor positivo. Y la elevación, obviamente, del KI67, que vemos que puede incluso elevarse hasta en más de la mitad de los pacientes, también tiene un impacto negativo en supervivencia global a partir de los reportes de patología que se hacen posteriores a finalizar la neoadyuvancia. Entonces, este tipo de práctica no es habitual, pero también nos debe mostrar que existe un panorama que puede también basarse en lo que es el trabajo, los reportes con patología. Y es que nos estamos enfrentando cada vez a paradigmas que son de pronto un poco más difíciles de asimilar, e incluso ya empezamos a ver como pacientes que vayan a tener respuestas
patológicas completas, incluso ya se empieza a cuestionar la utilidad de cirugía en cierto grupo de pacientes. Este no es el tema de hoy, pero les quiero dejar esta puerta abierta porque empiezan a aparecer artículos muy interesantes sobre el tema y creo que obviamente ahí para los cirujanos viene un reto supremamente importante. Simplemente decir que esto lo que nos está mostrando es que la neoadyuvancia es un procedimiento que debe ser bien elegido y obviamente dentro de lo posible estandarizado. Y ya pues el doctor Lema mencionaba las diferentes pruebas desde el punto de vista genómico que tenemos disponibles. Algunas obviamente en nuestro medio no las tenemos o no las pedimos, pero las pruebas genómicas no son todas iguales, no están midiendo los mismos tipos de genes. El gran problema con las pruebas genómicas es que estamos enfrentando una enfermedad que es absolutamente heterogénea desde el punto de vista intratumoral y que las pruebas genómicas no nos miden ni todos los daños que tienen los genes, ni tampoco nos van a mostrar todos los daños a nivel de proteínas y mucho menos a nivel de los diferentes ARN reguladores. Entonces, si uno las puede clasificar, serían en tres grandes grupos: aquellas que hacen clasificación del subtipo tumoral, aquellas que nos dan un pronóstico y sobre todo refiriéndonos a la recurrencia, y otras que nos pueden orientar en cuanto a la sensibilidad que se pueda tener a ciertos fármacos para escoger el mejor tratamiento. No las tenemos todas, no las podemos realizar de una manera conjunta y cada una de ellas tiene ventajas sobre las otras, pero sí nos debe llamar la atención que cuando tenemos tantos genes o tantas pruebas que unas miden 21, otras 70, otras 80 y algunas incluso 250, pues en últimas la pregunta sería si no vamos es hacia probablemente las pruebas de NGS que probablemente nos permitan mejorar precisión, ampliar un poco la capacidad con respecto a lo que es la clasificación de subtipo histológico, diagnóstico, pronóstico y probablemente tratamiento. Obviamente ya hay otro tipo de neoplasias que van recorriendo algunos terrenos por encima o más rápido que lo que es los pacientes con cáncer de mama, pero la cuestión es cuál pedimos y cuál en última instancia dentro de esta nos serviría más en el escenario de neoadyuvancia. El problema es que ya sabemos que existe una gran heterogeneidad tumoral y no es solamente hablar de los diferentes subtipos de cáncer de mama ni microarreglos y demás, sino que simplemente se nos muestra que dentro del mismo paciente, en esa misma lesión, tenemos diferentes clonas y tenemos diferentes tipos de células que están proliferando. Y cuando hacemos una biopsia previa a la neoadyuvancia, no tenemos la información como probablemente tengamos cuando tenemos una lesión que es vista o evaluada posterior a una cirugía. Entonces, en el escenario de neoadyuvancia, y esto obviamente ya está claro, ya tenemos algunos tipos de reportes donde esa heterogeneidad intratumoral está afectando lo que es el resultado final de estas pruebas genómicas en cáncer de mama. Y así ya se han hecho diferentes estudios. Este es uno de los más, si se quiere, importantes o con mayor número de pruebas, donde básicamente a través de este tipo de análisis, que es un poquito difícil de entender, de agrupamiento jerárquico de genes, evalúan 5 diferentes tipos de pruebas de lo que tenemos de la parte genómica y al final es interesante ver cómo dentro de un mismo paciente, dentro de una misma lesión tumoral, esa heterogeneidad intratumoral resulta en una clasificación errónea desde el punto de vista pronóstico hasta en el 25% de los pacientes. Es decir, no solamente es no confiar en los resultados de patología, sino que el 100% de estas pruebas pues no nos van a dar necesariamente toda la información que necesitamos. Puede tanto infra como supravalorar lo que tenemos en cuanto a riesgo y en cuanto a pronóstico. Entonces, al final, uno cuando habla de pruebas genómicas en cáncer de mama, si vamos a basarnos en evidencia, en el escenario de neoadyuvancia y en enfermedad temprana, uno pudiera dar que desde el punto de vista de evidencia tendría un no, pero ese no creo que en medicina es muy difícil de darlo como rotundo y probablemente diría no por ahora o no para todos. Y la selección de pacientes definitivamente debería ser muy juiciosa, independiente que estemos o no en pandemia. Probablemente para algunos pacientes nos podamos apoyar a partir de que las guías de práctica clínica pues nos dan cierto tipo de guías, pero en ninguna de ellas nos mencionan las pruebas para el manejo en neoadyuvancia, solamente en adyuvancia, y los estudios clínicos
que pues ya los principales, que aquí pues yo no los pongo porque sabía que el doctor Lema los iba a poner, pero sí que me quería desviar un poquitico a mostrar los que se han venido desarrollando solamente para el escenario neoadyuvante. Y desde ese escenario neoadyuvante tenemos algunos interesantes desde el punto de vista retrospectivo, pero que se quedan muy cortos en mostrarnos definitivamente en ese escenario que pudiéramos alcanzar con los pacientes luminales. Por ejemplo, este es un resumen de ese estudio donde en forma retrospectiva nos dicen que con una clasificación adecuada, en ocasiones incluso de tipo patológico, se puede correlacionar el paciente de luminal A con que son de bajo riesgo y que solamente alcanzan respuesta patológica completa el 6% y sabemos que obviamente tienen unas supervivencias muy buenas a 5 años. Tenemos estudios prospectivos también con poblaciones buscando la utilidad en neoadyuvancia, pero son generalmente subestudios, no son estudios fase 3, son generalmente estudios fase 4 de seguimiento que se hacen a los pacientes que ya han sido incluidos en algunos estudios de neoadyuvancia y que en última instancia, y algo de lo que ya mencionaba el doctor Lema, yo creo que es tratar de evaluar en qué tipo de pacientes me puede servir la prueba si la quiero hacer en este momento que no está por lo menos validada en el escenario de neoadyuvancia y que obviamente me puede servir es para un tiempo específico como el que estamos viviendo. Y una de las por lo menos conclusiones importantes de este estudio es que cuando se hace en conjunto el MamaPrint con el Blueprint, lo que llama la atención es que de esos que por patología eran clasificados estrictamente como luminales, aparecen un 18% de tipo basal. Y de esos, la importancia es que si les voy a dar quimioterapia en forma neoadyuvante, puedo alcanzar respuesta completa en un 32%, comparativamente con los luminales, tanto A como B, que no alcanzaban sino el 5%. Ya se habla de la terapia endocrina, obviamente, que es mucho menos tóxica, pero que en última instancia nos debemos preguntar a quién se la vamos a suministrar y si definitivamente el orientarla por un panel genómico nos va a ser de utilidad. Sabemos, pues, y esto es claro, que debe ser con inhibidores de aromatasa. En los diferentes estudios, pues definitivamente los más utilizados son anastrozol y letrozol, pero aquí lo que vamos a obtener principalmente es una respuesta parcial o estable, más no una respuesta patológica completa en el escenario de neoadyuvancia. Ya vienen estudios fase 2, obviamente, mostrando búsqueda de hacer combinaciones con los nuevos medicamentos y con estos inhibidores de ciclinas, pues es un futuro. Probablemente en unos años vamos a tener o analizar este tipo de conferencias donde todavía no hayan llegado este tipo de terapias, pero que más adelante pudieran ser. Por eso digo que el futuro probablemente sea las pruebas genómicas orientadas a escenarios muy puntuales, pero que en este momento todavía en ese escenario de neoadyuvancia no lo tenemos. Incluso si analizamos lo que está matriculado en la página de Clinical Trials, pues lo que nos está mostrando son estudios tan complejos como este, el PetraMac 1 y 2, donde empiezan a subclasificar población, no solamente por pruebas genómicas, sino también en conjunto con algunos de los métodos inmunistoquímicos e incluso con algunos paneles adicionales que en este momento todavía no estamos manejando, incluyendo algunos con NGS. Entonces, si tenemos estos estudios que apenas están en desarrollo, pues obviamente todavía no tenemos respuesta a esa utilidad en cuanto a la neoadyuvancia. Y al finalizar, pues con todo esto que tenemos de evidencia, que es pobre en el escenario neoadyuvante, muy buena en el escenario adyuvante, pues uno diría si vamos a homologar adyuvancia a neoadyuvancia, si vamos obviamente a hacerlos por recomendación de expertos netamente más que por una validación desde el punto de vista de estudios fase 3 o bien diseñados, que obviamente vamos a tener que analizar y con acciones muy pragmáticas es los tiempos a los cuales nos vamos a ver enfrentados con nuestros pacientes. Cada institución tendrá probablemente protocolos diferentes de atención dentro del COVID. Cada institución, cada grupo de cirujanos probablemente estén realizando, algunos acogiéndose a consensos nacionales, otros a prácticas muy locales o muy del hospital. Que debemos procurar es que haya una seguridad por el paciente y creo que eso es fundamental, independiente de que se utilice o no la prueba. Creo que a partir de ahí se debe es buscar que el paciente no vaya a quedar subtratado, pero que tampoco lo vamos a arriesgar simplemente por no hacer las cosas bien desde el punto de vista científico, que debemos obviamente regirnos por unas legislaciones locales que nos están dando también unos lineamientos dentro
de lo que tiene que ver con la pandemia, pero que es muy importante que probablemente, y una de las, creo yo, conclusiones grandes es que no podemos utilizar estas pruebas en una forma indiscriminada ni para todo tipo de pacientes. Debemos ser muy cuidadosos con todo lo que tiene que ver con el gasto en salud y pues obviamente también lo que tenga que ver con los tiempos en los cuales la prueba la vamos a tener aprobada para nuestros pacientes y obviamente eso también nos puede diferir en los tiempos en los cuales podemos iniciar el tratamiento neoadyuvante. Si estamos esperando iniciarlo entre 2 a 4 semanas, pero la prueba se va a estar demorando entre 4 a 5 semanas porque no solamente es analizar el COVID dentro de lo que debemos tratar de evitar en cuanto a tratamientos que pongan en riesgo la vida del paciente, sino que también estamos viendo cómo muchos de los procedimientos diagnósticos se están demorando, no solamente por aprobaciones, sino también porque no están los laboratorios en un 100% de su capacidad realizando pruebas. Entonces, esto también sería un riesgo que podemos exponer al paciente, en el cual si le solicitamos la prueba y vamos a esperarla para tomar la decisión, pues tener muy en cuenta esto, es tiempos, que no nos vamos a retrasar simplemente por hacer ese tipo de aproximación. Y al final, pues simplemente mostrarles que dentro de las guías ESMO y ya obviamente siendo un poco más metidos en el tema del COVID, ya hay unas recomendaciones, estas son las más actuales, donde definitivamente las terapias neoadyuvantes, sea con quimioterapia o con terapia endocrina, pues están como de alta prioridad y deben ser recomendadas o utilizadas de una manera adecuada según lo que tenemos por guías y están dentro de todas las recomendaciones específicas que cuando se pueda utilizar terapia endocrina, pues pudiera diferir cirugías, obviamente esto dentro del escenario u hospitalario o local o nacional, dependiendo de qué momento de la situación de pandemia nos encontremos. No a todos habrá que diferirle cirugía y probablemente a otros pacientes haya que hacerles el tratamiento quirúrgico de una manera más prioritaria. Entonces, hay que ajustarnos a lo que tenemos hasta el momento y obviamente creo que en definitiva habría que individualizar los tratamientos para nuestros pacientes de acuerdo a esas consideraciones que les acabo de mencionar. Y espero pues que al final este no sea lo que me va a ocurrir, que me van a enterrar al final de la conferencia. Y bueno, eso era lo que tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación.